Bueno, creo que estamos viviendo una época realmente entusiasmante para todas las personas que quieren expresarse a través del cine en el Perú. Nunca antes se habían hecho tantos largometrajes al año como se hacen ahora, y nunca antes tantas personas han hecho películas o hacen películas como se hacen ahora. Eso es una señal evidente de que algo se ha movido en el Perú, ¿no? Creo que la constatación inmediata es que efectivamente, si las cosas han mejorado en el Perú, hay más dinero para muchas cosas, entre ellas para el cine. Y la prueba más evidente es que por primera vez durante el gobierno de Ollanta y durante el periodo que le corresponde a DAFO, ya no a CONACINE sino a DAFO, que es la Oficina Cinematográfica Nacional, y los premios que señala la ley se han cumplido en su totalidad, han sido financiados en su totalidad. Durante muchísimos años, esta ley trabajó con 1 o 2 premios al año, ¿no? O 1 o 2 películas de largometraje al año premiadas, quizás un poquito más en algunas épocas, pero nunca como ahora, donde las 6 películas son premiadas. Y además hay otras categorías y otras películas más. Entonces, yo creo que esto trabaja como un motor que impulsa la producción peruana. Si no hubiera esta intervención del Estado peruano, la situación sería muy difícil y muy precaria. Ahora que se cumplen con todos los premios y que hay financiamiento total para la ley, podemos ver los resultados, y los resultados son realmente sorprendentes. Se hacen, no sé, alrededor de 15 películas al año, la mayoría de ellas se estrena, hay un movimiento y un interés enorme y creciente en, en el público peruano, que estaba pues alejadísimo de las películas peruanas. El público peruano no quería ver películas peruanas, quería ver películas americanas, pero poco a poco, y gracias a este fenómeno asombroso de la película A Su Madre, podemos decir que el cine peruano está volviendo a recuperar su público. Si bien es cierto, no todas las películas peruanas son A Su Madre en el sentido de convocatoria de público, sí podemos decir que el interés general de la gente por películas peruanas es mucho mayor que hace 10 años, por ejemplo, o hace 7 años. Entonces eso es enormemente positivo porque se ha dinamizado el sector, se ha generado toda una nueva generación de profesionales del cine, de gente que está incursionando en este tema y que está siguiendo haciendo películas, sigue haciendo películas, y todos son muy jóvenes. Eso es importante para el cine peruano. Y sobre todo la amplitud de temas, de géneros, de visiones que nos da una producción mayor. Aparte de eso, ha interesado a muchas personas a invertir en cine, cosa que hasta ese momento era impensable, ¿no? El cine era como una mala palabra para un inversionista. En cambio ahora no, ahora para un inversionista hablar de cine peruano es o puede ser una cosa interesante. O sea, se puede ganar plata. Y eso es definitivo. Si el DAFO premia 6 películas, se hacen 15 películas más que están fuera del DAFO. Y eso es fundamental porque esa es inversión privada. Y esa inversión va para pagar técnicos, para pagar equipos, para pagar actores, para pagar todo lo que es arte, para pagar escritores y para darle la oportunidad a muchos nuevos directores que están saliendo.
La primera constatación es que el cine es un negocio caro. O sea, en el cine no hay mucho margen para decir yo voy a hacer solo películas baratas. Porque llega un momento en que tú pasas cierto trecho del camino y tu película va a subir de costo, inevitablemente. Evidentemente se pueden hacer películas de bajo costo y se tienen que hacer películas de bajo costo, pero el costo estándar siempre se mantiene y son costos altos. Pero para el cine son costos normales, porque esos son los costos en cualquier parte del mundo. Si tu película convoca público, puedes ganar plata. Si tu película no convoca público, no vas a ganar nada, evidentemente. Entonces, una de las de los mayores retos de los cineastas ahora es hacer películas que convoquen público. Yo creo que esa es una primera etapa fundamental para que este público que ha empezado a mostrar interés no se diluya, no se pierda y al contrario, crezca. La ley 26370 lo que ha dado es la posibilidad de que los costos mayores de una película puedan ser financiados con el premio del concurso, pero no toda la película. Hay películas inclusive que tienen presupuestos mayores y esos presupuestos mayores tienen que ser financiados por la empresa productora de diferentes formas. La tendencia es en que los presupuestos siempre sean mayores. El DAFO es un apoyo, actualmente el premio DAFO es un apoyo grande, si queremos tener cinematografía peruana. Esta es una verdad innegable. Si el país, el Perú, quiere tener un cine propio, con presencia en todo el mundo, lo cual es importante para nuestra imagen como país, con una inversión relativamente pequeña, puede hacerlo, y de hecho lo hace ahora con el CONACINE, financiando películas, premiando películas de calidad. Lo que sí creo es que en los próximos años, progresivamente, y de hecho ya ahora también, en muchas películas, este premio es insuficiente. Las películas son caras y cada vez son más caras. Entonces, si nosotros pretendemos que la base del cine peruano permanezca con estos costos, lo que va a hacer es que solamente podamos pretender producir películas de una cierta línea y no pasar más allá. Y yo creo que el reto del cine peruano es casualmente pasar más allá de esa línea. Bueno, básicamente esta ley fue concebida como una ley de concursos, con un adicional que nosotros le pusimos, que era el tema de la distribución, que hasta el momento no se ha utilizado, creo que nunca, lo cual es bien raro, bien extraño. Pero lo bueno también es que parece que en los últimos tiempos ya no es necesario ponerse bajo la sombra de la ley para que exhiban tu película. Hay una actitud distinta en los exhibidores que prácticamente no tienen problema en exhibir películas peruanas, si es que las películas son más o menos interesantes, ¿no? Porque tampoco van a exhibir cuestiones demasiado vanguardistas o experimentales o qué sé yo. Pero películas que tienen interés, que de alguna manera traen los oropeles de algún concurso ganado o tienen una buena crítica, yo creo que tienen muchas posibilidades en ser exhibidas. Y eso es lo bueno. Antes la actitud de los exhibidores era totalmente contraria. Era terminantemente no exhibir cine peruano. Los años nos ha hecho ver que no éramos rivales, sino éramos parte de un mismo negocio. Entonces ahora lo que ellos no meten con el cine americano, lo meten con el cine peruano. Y ganan más, eso es lo importante, ganan más,
el negocio se hace más dinámico, hay más interés por ir al cine, y esto es bueno tanto para los exhibidores, para los distribuidores de películas extranjeras, como para los productores peruanos. Pero obviamente la ley 26370 no es una ley suficiente para cambiar el panorama o la situación del cine peruano. Por eso es que nosotros pedimos una nueva ley para el cine y trabajamos casualmente con DAFO a raíz de un pedido al presidente con el Ministerio de Cultura, creando una comisión que creó una comisión de ley para que cree la nueva ley de cine. Yo fui uno de los representantes de mi gremio y se hizo un proyecto muy interesante que de alguna manera cubría los vacíos que existen ahora en la ley 26370. Lamentablemente el Ministerio de Cultura no ha podido impulsar esa ley. El Ejecutivo no ha tenido interés en apoyarla y creo que este gobierno pasará sin que tengamos esa ley. Ya será una tarea para el próximo gobierno poder asumir esa realidad de darle al cine peruano una ley general, una ley que incluya todos los niveles de lo que es la producción cinematográfica, porque ahora no se dan las condiciones y no ha habido voluntad política para hacerlo. Los tiempos cambian, ya no es momento de ser absolutamente ortodoxo en las políticas. Ahora creo que lo inteligente es ser mucho más abierto y mucho más inclusivo, como se dice, y es necesario contemplar desde ese punto de vista las necesidades propias del cine peruano. Con los actuales premios, con los montos de los premios actuales, el cine peruano no va a despegar. El cine peruano seguirá, digamos, en un estándar, de repente bajará inclusive, porque ya la inversión privada de repente no es tan entusiasmante, y lo que necesita es un impulso adicional y permanente para que pueda cumplir su tarea de afianzarse como un sector dinamizador de la peruanidad, de la presencia y de la imagen del Perú en el Perú y en el mundo especialmente. En ese sentido, creo que es necesario toda una serie de cambios que vienen necesariamente por buscar fondos para el cine. Entonces, en la comisión, el criterio general fue que los propios fondos del cine vayan al cine, lo cual es natural. En todas partes del mundo funciona así. En todos los lugares y en todos los países donde hay fondos cinematográficos, los fondos funcionan porque estos vienen del propio sector cinematográfico. Y generalmente es en el boleto cinematográfico. Cuando tú pagas un boleto, parte del boleto que estás pagando es un impuesto para que vaya a favorecer al cine. Y eso a mí me parece lógico y natural. Desde esa perspectiva, lo que nosotros planteamos es que el impuesto al espectáculo público no deportivo, que siempre mayoritariamente había correspondido al cine, debemos tener en cuenta que en la ley 19327, cuando la ley original, que de alguna manera puso el inicio y el nacimiento del cine peruano moderno, es la ley que dio Velasco. El punto fundamental era que
ese 10% del impuesto al espectáculo público no deportivo iba íntegramente para el largometraje peruano y parcialmente para el cortometraje peruano. Eso permitió que existiera durante un poco más de 20 años una incipiente industria cinematográfica en el Perú, donde se crearon no solamente cientos de películas, sino toda una generación de profesionales del cine. Lo que nosotros propusimos en este proyecto era que ese porcentaje vaya al fondo cinematográfico. Entonces el fondo se vea reforzado, aparte del monto que actualmente da el Estado directamente, el Tesoro Público, por el monto que viene de las entradas y que en época de vacas flacas nos permitiría suplir ingresos que de repente el Estado no nos pudiera dar con oportunidad y prontitud. Entonces se crearía un fondo mayor donde se permitirían no solamente hacer más películas, sino se podría ya afrontar toda una serie de otros retos importantes, como por ejemplo asumir tareas más completas en lo que es distribución, marketing, publicidad, exhibición de películas peruanas, promoción de películas peruanas en el mundo, lo cual es fundamental y para lo cual ahora no tenemos fondos, la labor educativa y formativa, y toda una serie de retos naturales a toda industria naciente que busca posicionarse en el mundo. Entonces, esa de alguna manera era la lógica de nuestra propuesta. Si no, veamos el ejemplo de Argentina. Argentina es un país que con inteligencia y persistencia de sus cineastas lograron sacar en el gobierno de Menem su ley de cine. Una ley de cine importante, porque tengo entendido que son como 50 millones de dólares anuales, lo cual no es moco de pavo, es una cantidad fuerte, pero los resultados son absolutamente beneficiosos. El cine argentino es cada vez más reconocido en el mundo, se han hecho y se siguen haciendo grandes películas, tienen un staff profesional de primera y el nivel artístico de sus intérpretes es maravilloso. Esto ha hecho que la presencia argentina en todo el mundo tenga como mascarón de proa el cine argentino. Los argentinos están entrando poderosamente en todos los lugares del planeta gracias a su cine. Fundamentalmente el cine es un arma maravillosa porque estamos hablando de arte, estamos hablando de expresión, estamos hablando de identidad nacional y de cómo nosotros nos vemos y cómo ellos se ven para que el resto del mundo sepa conocerlos. Entonces, caray, yo no creo que 50 millones de dólares sea una mala inversión para ellos, al contrario, ha sido una inversión extraordinaria y creo que pagada con creces, porque cada vez salen películas más importantes, más interesantes. La idea en el Perú es igual. Nosotros tenemos una creatividad enorme, tenemos personas con una sensibilidad extraordinaria que podría potenciarse muchísimo todavía en base a capacitación, a educación,
a facilidades de formación para los profesionales, de tal manera de contar con una industria que tenga profesionales de primera, tanto en calidad como en cantidad. Pero para ello necesitamos fondos. Si esos fondos se dan, si los políticos de alguna manera reconocen que esa pueda ser una arma más para darle al Perú la importancia que debe tener como nación a portas del mundo desarrollado, hay que hacerlo. Ese es un esfuerzo más que hay que hacer. Entonces ya no es una cuestión que solamente se puede decir es un pedido de los cineastas. Los cineastas quieren plata, los cineastas se están acaparando. No, es cuestión del país. Ya el tema de los cineastas ya pasó, ahora es el tema del país. Si el país logra tener una cinematografía extraordinaria, nosotros vamos a posicionarnos mucho mejor como país. Y para hacerlo, el esfuerzo que hay que hacer no es muy grande. Significativamente en dinero no es muy grande. Y los beneficios van a ser multiplicados. Entonces, yo sí estoy muy entusiasmado que explicándoles a los candidatos y a los partidos que se presenten a estas elecciones las fortalezas y beneficios de tener una cinematografía propia y de hecho ya tener todo un camino recorrido con grandes películas gracias a esta ley 26370 que nos ha quedado chiquita. Esa es la verdad. Caray, sería absurdo y absolutamente tonto no hacerlo. A mí me parece que en la cuota de pantalla no hay mucho que objetar. La cuota de pantalla es una realidad en todos los países del mundo que tienen cinematografías propias y que tienen leyes de cinematografía. Y la cuota de pantalla es un derecho natural que le corresponde a las personas. Por eso es que yo luché en esa comisión de ley por incluir un derecho más para el peruano, incluirlo en la ley, que es el derecho al cine. Me parece que el peruano tiene derecho a un cine propio. Y el derecho al cine no es ningún capricho ni ninguna veleidad. Es una necesidad absoluta, como lo es el derecho al agua. Porque ahora los derechos se están especializando. Ya no es como antes, el derecho a la libertad de expresión solamente, no. Ahora hay derechos un poco más especializados. ¿Por qué? Porque las necesidades de los tiempos cambian y se hacen cada vez más sutiles, especiales. Entonces el derecho al cine es un derecho que debe ser incluido dentro de los derechos del ciudadano. Y en ese sentido la cuota de pantalla a mí me parece que es un efecto natural en donde lo que se hace es cautelar ese derecho. No debe causar asombro ni debe causar rechazo solamente porque es una cuestión que viene por una ley. La cuota de pantalla es algo que ya fue incluido en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y que busca ser incluido y ha sido incluido en otros tratados de libre comercio que están por firmarse o que ya se firmaron. Entonces, discutir eso ya no tiene sentido. Es un derecho adquirido ya, a mi modo de ver, y que debemos defender bajo todo concepto. Y el derecho en pantalla no significa que tú vas a obligar a los cines a que den tus películas, de ninguna manera. Quizás los cines peruanos ahora, mira cómo son las cosas,
estén sobrepasando la cuota de pantalla pensada. ¿Por qué? Porque se dan más películas peruanas y se dan con beneplácito y con ganancia de los exhibidores. Eso es lo que todos queremos. No queremos confrontarnos con los exhibidores. Ya esas épocas pasaron. Ahora queremos sumar con los exhibidores, juntarnos con ellos, ganar juntos. Y la cuota de pantalla es la cosa más nimia. La cuota de pantalla no te obliga a que tú exhibas. La cuota de pantalla lo único que te dice es, de tantas películas extranjeras en pantalla, tantas películas peruanas tendrán que ser exhibidas. Nada más. Ese artículo fue incluido casualmente porque el cine peruano estaba en desmedro, estaba en una situación de minoritaria, en una situación eh, en donde prácticamente no tenía posibilidades. En cambio, el cine americano tenía la sartén por el mango. Por eso se puso ese artículo, en defensa del cine peruano. Históricamente la tendencia era no cumplirlo, pero con los años se está viendo que cumpliéndolo por la realidad misma que impone la dinámica del negocio, vamos, como se dice, vamos tirando, ¿no? Vamos avanzando. Pero evidentemente el cine peruano no está en las mismas condiciones que el cine norteamericano, de ninguna manera. Por eso es que los cines nacionales se defienden. Los cines nacionales cautelan sus derechos, porque el poder del monopolio del cine americano es universal, es poderosísimo. Y muchas veces arrasa con la propia decisión de los exhibidores que no pueden luchar contra este embate, porque si no se quedan sin películas. Los americanos los castigan, ¿no? Entonces para ellos mismos es bueno, para ellos mismos es bueno cautelar los derechos en una ley para las películas peruanas. Bueno, nosotros terminamos la película, la presentamos a los exhibidores. Fue una película pionera porque fue filmada en digital, para lo cual pedimos permiso al CONACINE. El CONACINE nos dio su anuencia y cuando terminamos la película nosotros quisimos exhibirla. En esa época no existían los proyectores que existen ahora, ¿no? Estos proyectores de última generación que son fabulosos. Y no existía tampoco el HD, existía el digital nada más. Pero siempre, de alguna manera, hemos querido dar un paso más adelante que el resto. Y dijimos, no, se pueden hacer películas en digital. Tenemos que hacer películas en digital porque este es el futuro. ¿Por qué nos vamos a fincar en el 35 milímetros? Que ya estaba empezando a pasar de moda. Así lo hicimos. Evidentemente la calidad del digital en ese momento no era la que es ahora, pero un poco el sentido de esta propuesta era que a pesar del problema de la calidad de imagen, la situación era que nosotros proponíamos una nueva alternativa para producir y exhibir películas. De tal manera que en esa época, por ejemplo, los exhibidores tenían proyectores de video en todos los cines, o en la mayoría de cines, pero proyectores de video que utilizaban para pasar su publicidad. No lo utilizaban para pasar películas, lo utilizaban para pasar su publicidad. Entonces le propusimos, bueno, exhibir directamente en digital.
hubieron anticuerpos a esto, no quisieron dar el salto, el paso para hacerlo, y la situación quedó ahí. La película no se exhibió porque ellos consideraban que esta película era para un circuito muy especial y todavía no estaban en condiciones de armar ese circuito especial de películas de arte y hasta el día de hoy no se ha exhibido comercialmente. Esta es una película que se ha exhibido en centros culturales, en fin, no tiene mayor difusión a nivel comercial. Bueno, en determinadas condiciones sí, ¿no? Generalmente las posibilidades son fragmentadas, es decir, tu vida puede ser, digamos, el cine en general, puedes dedicarte a la producción, puedes dedicarte a la enseñanza, puedes dedicarte a dar servicios, pero en este momento que solamente te dediques a la producción, yo lo veo bien difícil. Creo que todas las personas que de alguna manera se dedican al cine complementan su labor de producción con otras labores. Lo ideal es que solamente te dediques al cine. Y eso exigiría que en este país exista una industria del cine, cosa que yo creo que no existe. ¿Y qué es lo que la nueva ley de cine debería de impulsar? La creación de una verdadera industria cinematográfica nacional que posibilite que se hagan producciones cada vez más importantes y continuas. Porque puede ser que el boom que estemos viviendo ahora sea una cuestión del momento, ¿no? Y que en los siguientes años la producción vuelva a caer, porque la inversión privada no se interese en producir en estos rubros. La ley 26370 es una ley de concursos. Es una ley que tiene sus limitaciones. Es una ley que no abarca otros aspectos del mundo de la cinematografía. Y como te dije al comienzo, la parte de la distribución que la toca la ley muy someramente y muy sutilmente, y nunca se ha usado. Porque también es tan general que de repente usarla va a ser más problemático. Nosotros necesitamos una ley que entre a todos los ámbitos que tienen que ver ahora con el desarrollo de la industria cinematográfica y de la cultura cinematográfica peruana. Y para ello es importante una ley general de cinematografía, una ley integral de cinematografía. No quedarnos solamente en dar concursos o premios a los concursos, no, eso es insuficiente. Entonces, el proyecto que se trabajó cubría todos estos aspectos y creo que le daba a la cinematografía un interés enorme por aspectos que iban a la creación de nuevos públicos, a la capacitación y educación cinematográfica, a la Film Commission, que nunca ha existido en el Perú, y a la ampliación de los fondos para la cinematografía en los diferentes aspectos necesarios para que esta actividad pueda tener un despegue. Si en el Perú estamos buscando de alguna forma
llegar al mundo, que nos escuchen, que nos vean. Y ahora que la gastronomía peruana se ha convertido en el mascarón de proa del Perú, yo tengo la convicción de que en los próximos años ese mascarón de proa puede ser la cinematografía peruana. No le va a costar al Estado peruano mucho y sin embargo va a ser enormemente beneficiosa para que el interés por el Perú renazca y se acreciente en todas partes del mundo. Aparte del derecho natural que tenemos los peruanos, el derecho al cine peruano, para expresarnos como hombres de esta tierra, para expresarnos como personas que de alguna manera tienen una visión diferente de la vida. La idea es presentar un proyecto integral sin mutilaciones, con todo aquello que sea necesario para poder potenciar la actividad cinematográfica, incluido todo lo que tiene que ver con el movimiento bancario. Si el movimiento bancario de alguna manera se nos da facilidades para acceder a créditos, maravilloso, porque hay mucha gente ahorita que está produciendo con recursos propios. Y tú sabes que la mayoría de recursos propios para cualquier industria viene de los bancos. Y si esta actividad se dinamiza, y si esta actividad crece, y si el interés del espectador peruano es cada vez mayor, y si van a ver películas peruanas, los créditos serán devueltos pues inmediatamente. Porque tampoco van a ser créditos enormes, serán créditos para completar alguna cifra, ¿no? Entonces yo creo que es lógico. Cae por su propio peso esa necesidad. Lo que pasa es que otros países tienen el Film Commission y les funciona muy bien. Si nosotros tenemos lugares maravillosos en este país, donde se podrían filmar películas, no peruanas solamente, sino extranjeras, que vengan a filmar y utilizar al país como un estudio, bienvenido. Son más recursos para el país. Son más recursos que llegan de afuera para el cine peruano y para la gente peruana. ¿Para qué hacernos paltas con el Film Commission? El Film Commission tiene que salir sí o sí, ¿no? Sería absurdo no darle el pase, ¿no? El principal medio de difusión del Perú en el extranjero actualmente para la Cancillería peruana es el cine peruano. Tú no sabes cómo quieren ellos las películas peruanas. Ellos tienen inclusive un fondo, ellos tienen un archivo enorme de películas peruanas. Inclusive Asia, tengo copias de Asia que las pasan en cualquier embajada en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que la forma más fácil de entrar al conocimiento de nuestro país en otros países es a través del cine. Entonces, ¿qué hacen? Festivales de cine peruano, semana del cine peruano, y convocan, invitan a las personas que les interesa y empiezan a dinamizar el interés por el Perú. Eso para empezar nada más. Y eso se da desde hace más de 20 años, o desde hace 30 años. Entonces, ¿cómo no va a ser de interés para el Estado peruano tener una panoplia así enorme de películas que ofrecer? Porque van a convocar a públicos y van a interesar a esos públicos sobre nuestro país. Es el mejor negocio y les ahorra muchas cosas.